Considere la siguiente información. La figura representa 3 radiobases ubicadas en los puntos R, S y T, que los vemos aquí en la figura R, S y T. El alcance máximo a su alrededor es de 2 kilómetros, 1 kilómetro y 4 kilómetros. Vienen en orden. Claramente sabemos que 1 kilómetro es la circunferencia más pequeña, que es la S. 4 kilómetros es la circunferencia mayor, que es T. Y respectivamente 2 kilómetros R, que es la mediana. De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. La radiobase S tiene dentro de su alcance la radiobase R. ¿Quién es la radiobase S? Es esta de acá. Quiere decir que esta circunferencia tiene dentro de su alcance la radiobase R. La radiobase, recuerden que es el punto, no toda la circunferencia. Una cosa es el alcance y otra cosa es la radiobase. La radiobase es el punto que está en el centro. Entonces, la radiobase S, dentro de su alcance, que es todo esto, tiene dentro a la radiobase R. Falso. Se nos preguntaron por un punto interior que lo podíamos sacar visualmente. Y luego la radiobase T, que es la circunferencia mayor, tiene dentro de su alcance a las otras 2 radiobases. O sea que dentro de la circunferencia T tenemos a la radiobase R y a la radiobase S. Verdadero, son puntos interiores a la circunferencia T. Por lo tanto, ¿cuáles son verdaderas? Solo la 2 es verdadera. Entonces vean que fue un ejercicio de puntos interiores o exteriores, pero donde no fue necesario hacer algún tipo de operación, sino que era análisis de la representación gráfica y entendiendo bien el contexto. Considere la siguiente información. La siguiente figura representa 2 radiobases, estación fija de radio para comunicaciones, ubicado en T y en M. Aquí tenemos la figura punto T, punto M. El alcance máximo es de 1 kilómetro y 4 kilómetros respectivamente. Quiere decir que 1 kilómetro va a ser T, que es la pequeña, 4 kilómetros M, que es la grande. De acuerdo con lo anterior, considere una persona que camine por la acera, o sea, el eje X, recibe la señal de las radiobases T en un único punto. Quiere decir que, vamos a ampliarlo un poco aquí, que una persona que camine por el eje X, o sea, este recorrido que estoy haciendo yo acá, recibe la señal de T en un único punto. Entonces podemos notar acá que efectivamente sí. Cuando pasa por ese puntito que estoy resaltando en este momento, y eso sería una circunferencia tangente al eje X. Recuerden que tangente quiere decir que interseca solamente en un punto. Entonces, si camina por el eje X, en T recibe la señal solamente en ese punto, porque la señal de la radiobase va a llegar hasta donde, ¿verdad? Hasta lo máximo que dé la circunferencia. Entonces la número 1 sí es verdadera. Y la número 2 dice, una persona que camine por la acera, o sea, el eje X, nuevamente seguimos con el eje X, recibe la señal de la radiobase M en más de un punto. O sea que la persona que vaya por acá va a recibir la señal de M en más de un punto. Y sí,
Porque a partir de este momento, en todo este sector que ustedes están viendo aquí, hasta acá, va a recibir la señal de M. Y eso es más de un punto. No podemos precisar cuántos puntos. Podemos decir que son infinitos puntos, pero la cantidad exacta no nos interesa. Entonces, más de un punto, correcto. Entonces quiere decir que son verdaderas ambas. Nuevamente, un ejercicio de puntos interiores o exteriores que no necesitó de un cálculo matemático. Considere la siguiente información. En una escuela se instala un dispositivo que emite señal de Internet, que es un router, a toda la institución. El alcance máximo forma una circunferencia que, de acuerdo con su ubicación, está dada por esta ecuación. El aula de Carlos se encuentra ubicada respecto al mismo eje que se instala el router en el punto 45,5 y Daniela está ubicada en el 45,30. Ya pueden suponer por dónde va el asunto. Tenemos la circunferencia, tenemos el punto C, que es Carlos y su respectiva ubicación, y Daniela, que podemos llamarle punto D, también con su ubicación. Entonces hay que confirmar que el aula de Carlos recibe señal. ¿Qué significa que reciba señal? Que está dentro del alcance. Quiere decir que hay que confirmar que Carlos es un punto interior. El aula de Daniela no recibe señal del router por estar fuera del alcance. O sea, yo tengo que confirmar que Daniela es un punto exterior. Está el contexto con una información tradicional en el tema, ¿verdad? Confirmar si un punto está en el interior o en el exterior. Pero tenemos que hacerlo con un procedimiento. Y en este caso la información viene muy sencilla, porque ya nos están dando el par ordenado, por ejemplo. Para confirmar la primera de Carlos, yo tengo que tomar este 45 y sustituirlo en esta X. Y este 5 que es Y y sustituirlo acá. Entonces voy a subir un poco aquí para tener espacio y vamos a hacer el procedimiento. En el caso de Carlos, que es el punto 45,5, yo lo que tengo que hacer es sustituir el 45 en la X, quedando 45 menos 25 al cuadrado, y el 5 en la Y, 5 menos 25 al cuadrado, y compararlo con el 625. Y este cálculo me va a dar 800. ¿Cómo es el 800 respecto al 625? Es mayor, lo que significa que el punto C está en el exterior. Y yo lo que tenía que confirmar era, o lo que me estaban diciendo, es que el aula de Carlos está en el interior porque recibe la señal. Y acabo de confirmar que es un punto exterior. Por lo tanto, la propuesta número 1 es falsa. Ahora vamos a hacer lo mismo con Daniela, que será el punto D, 45,30. Ya sabemos, este 45 va a ir aquí en la X y el 30 va a ir aquí en la Y. Entonces va a quedar 45 menos 25 al cuadrado más 30 menos 25 al cuadrado, y esto lo voy a comparar con 625. Realizamos el cálculo de solamente lo que estaba a la izquierda del igual y eso va a dar 425, que será comparado con un 625, y yo sé que eso es menor. Por lo tanto, significa que el punto D es interior. Por lo tanto, está dentro del alcance. Pero ¿qué dice la propuesta 2? Que el aula de Daniela no recibe señal. Pero como quedó en el interior, yo sé que Daniela sí. O sea, quiere decir que todo está al revés, lo que nos habían redactado.
y ambas propuestas son falsas. Por lo tanto, ninguna es verdadera.